Hasta hace poco, más seres humanos han volado a la Luna que los que han buceado hasta el punto más profundo de la Tierra. La fosa de Puerto Rico es uno de los lugares menos comprendidos en la Tierra, pero nada preparó al equipo de investigación para lo que su dron submarino registró durante su último descenso. ¿Qué tan profundo puedes llegar? Podemos llegar a 20.000 pies, que es el 98% de los océanos del mundo. Las imágenes no mostraron un terreno vacío, mostraron un movimiento rápido de una fuente no identificada, señales irregulares que no coincidían con ningún patrón marino conocido, y una respuesta de luz que parecía deliberada. La tripulación revisó los datos en silencio y llegó a una conclusión sorprendente. Algo en la fosa detectó el dron primero, la fosa que la humanidad intentó olvidar. Algo peligroso estaba sucediendo en el Atlántico mucho antes de que alguien intentara examinarlo. La fosa de Puerto Rico permaneció ignorada durante décadas porque la mayoría de los científicos creían que era solo una zona de presión extrema que podría destruir cualquier sumergible enviado allí. Esa suposición mantuvo alejados los fondos y empujó a los investigadores hacia sitios más seguros y predecibles como la fosa de las Marianas. La fosa de Puerto Rico era casi igual de profunda y mucho más inestable. Sin embargo, permaneció intacta. Los expertos temían al medio ambiente. Nunca consideraron la posibilidad de que la verdadera amenaza fuera algo dentro de él. La fosa de Puerto Rico se extiende por más de 500 millas a través del Atlántico. Su punto más profundo alcanza más de 5.2 millas de profundidad, convirtiéndolo en el lugar más bajo de todo el océano en este lado del mundo. La fosa existe debido al movimiento de dos secciones principales de la corteza terrestre. Una es la placa de América del Norte y la otra es la placa del Caribe. Estas placas no están quietas, se mueven lenta pero constantemente y el borde entre ellas pasa directamente por esta región. A medida que las placas se mueven, se presionan, se rozan y a veces se deslizan una sobre la otra. La presión entre ellas se acumula con el tiempo hasta que las placas dejan de moverse por completo. Esta posición bloqueada puede durar años. Eventualmente, la presión se vuelve demasiado fuerte para que la roca la soporte. Cuando las placas finalmente se desplazan, la liberación envía una poderosa energía hacia arriba. Esta energía se convierte en un terremoto. Algunos terremotos en esta zona son pequeños y pasan desapercibidos. Otros pueden ser lo suficientemente fuertes como para romper carreteras, dañar edificios o causar deslizamientos de tierra. El terremoto en Puerto Rico, en 1918, demostró cuán seria puede ser esta región. El temblor provocó un gran tsunami que golpeó la costa y causó una gran destrucción. Ese único evento demostró que la fosa puede afectar áreas mucho más allá de su punto más profundo. Los largos años de evitación crearon una gran brecha en el conocimiento científico. Nuevas lecturas sísmicas revelaron patrones extraños que no tenían sentido. Ruidos profundos resonaban a través del agua sin una fuente clara. Secciones enteras del fondo de la fosa parecían inexploradas y confundieron a muchos expertos. Estos signos demostraron que la fosa no era simplemente un agujero profundo en el suelo. Era un sistema viviente que se movía y cambiaba con un nivel de actividad que los expertos no podían igualar con otras regiones oceánicas similares. Con el tiempo, el misterio creció demasiado para ser ignorado. Apareció nueva tecnología que permitió viajar de manera más segura a profundidades extremas. El equipo podía sobrevivir a la presión aplastante y registrar los detalles más pequeños. La curiosidad impulsó a los científicos porque querían entender por qué este lugar se comportaba de una manera tan extraña. Cuando las primeras misiones de mapeo serias entraron en la fosa a principios de la década de 2000, encontraron más que nuevas lecturas de profundidad. Encontraron evidencia de que el fondo del Atlántico enfrentó una serie de problemas que no coincidían con nada que hubieran estudiado antes. El fondo marino que no debería existir. En el momento en que los científicos usaron sonar avanzado para un estudio completo, se dieron cuenta de que enfrentaban un paisaje mucho más violento de lo que cualquiera esperaba. Los mapas mostraban un mundo retorcido y roto en lo profundo bajo las olas. Crestas afiladas surgían de la oscuridad como nudillos dentados hechos de piedra. Acantilados se precipitaban en ángulos que no parecían naturales ni seguros. Secciones enteras parecían recién desgarradas. El suelo parecía como si se hubiera desplazado solo días antes de que se tomaran las exploraciones. Este descubrimiento sorprendió a todos los expertos que revisaron los datos porque nada en el Atlántico había revelado un daño geológico tan brutal y reciente. El detalle más aterrador provino de un sistema de fallas masivo que corría junto a la fosa. Los científicos notaron que se comportaba de manera similar a la conocida falla de deslizamiento en California, que produce grandes y destructivos terremotos. El peligro cerca de Puerto Rico era mucho peor porque esta falla estaba enterrada bajo millas de agua profunda en lugar de tierra firme. Esto significaba que una enorme presión podría acumularse dentro de ella sin que nadie lo notara. Un deslizamiento importante podría desatar un violento choque bajo la costa norte de Puerto Rico. Ese único evento podría empujar enormes paredes de agua de mar a través del océano y crear tsunamis que viajarían mucho más allá del Caribe. El peligro se hizo más claro a medida que los equipos cartografiaban partes más profundas de la fosa. Encontraron formaciones agudas e inusuales que parecían demasiado nuevas para un área que se creía descansaba tranquilamente entre grandes terremotos. También descubrieron signos de deslizamientos submarinos mucho más grandes que cualquiera registrado anteriormente en el Atlántico. Estos deslizamientos involucraron enormes cantidades de roca y sedimentos pesados que debieron colapsar en las profundidades sin producir señales lo suficiente
suficientemente fuertes como para llegar a la superficie. Esto demostró que la fosa estaba liberando energía violenta de maneras que las herramientas científicas normales no podían detectar. Los investigadores también encontraron grietas y depresiones que no coincidían con los patrones tectónicos comunes. Algunas grietas aparecieron irregulares y caóticas, como si el suelo hubiera sido desgarrado por una fuerza repentina. Otras grietas formaron líneas rectas que parecían demasiado perfectas para un lugar moldeado por movimientos aleatorios. Cuanto más profundas eran las misiones de mapeo, más formas irregulares y confusas aparecían. Comenzó a sentirse como si algo dentro de la fosa estuviera cambiando el suelo desde dentro de maneras que no coincidían con ningún sistema geológico conocido. Estos descubrimientos obligaron a los científicos a cuestionar todo lo que creían sobre esta parte del Atlántico. La región no se comportaba como una simple zona de subducción. Se comportaba como una mezcla de muchos sistemas tectónicos diferentes. Una parte se hundía, otra parte se deslizaba lateralmente. Una tercera parte se comportaba de una manera que ningún experto podía identificar. La fosa se sentía inestable, impredecible y activa de maneras que inquietaban a los investigadores. Pero aunque los descubrimientos estructurales fueron dramáticos, solo revelaron la primera capa del misterio: vida donde no debería haber vida. La mayoría de los expertos creían que la fosa de Puerto Rico albergaría solo unas pocas formas simples de vida. La supervivencia a estas profundidades exige adaptaciones extremas y una resistencia brutal. Muchos biólogos dudaban que algo complejo pudiera existir en un lugar tan frío y hostil. Descubrieron cuán equivocados estaban en el momento en que las cámaras se encendieron. Pulsos tenues de luz se deslizaban a través del agua negra. Al principio, el equipo de investigación creyó que las luces eran causadas por interferencia del equipo. Las luces seguían moviéndose en patrones deliberados. Se deslizaban en caminos suaves, pulsaban a intervalos constantes, se entrelazaban en el agua como si estuvieran buscándose unos a otros. Estas luces no provenían de máquinas rotas, provenían de criaturas vivientes. Criaturas bioluminiscentes viajaban por el agua como pequeños faros en un espacio sin luz natural. Algunos de los animales eran reconocibles de estudios anteriores del fondo del mar. Otros no tenían correspondencia en ningún registro científico. Organismos con forma de cinta brillaban con rastros azules y verdes que se extendían detrás de sus cuerpos. Medusas inusuales con amplias cúpulas en forma de paraguas se movían a través del agua densa con un resplandor pálido constante. Incluso diminutos organismos a la deriva iluminaban la pantalla con destellos breves que parecían chispas de estática. Cuanto más profundo se movían los vehículos, más crecían las criaturas en tamaño. Anfípodos gigantes se apresuraban por el fondo marino. Algunos alcanzaban casi un pie de longitud. Sus cuerpos parecían lo suficientemente transparentes como para que las cámaras pudieran ver sus órganos funcionando dentro de ellos. Estos órganos fueron construidos para sobrevivir a una presión que podría aplastar metal sólido. Sus mandíbulas se movían con movimientos lentos y poderosos, que parecían lo suficientemente fuertes como para romper cualquier cosa más blanda que la piedra. El descubrimiento más impactante no vino de las criaturas, sino del mundo que las mantenía vivas. Las cámaras grabaron columnas ascendentes de agua caliente que se elevaban desde las chimeneas en el fondo del mar. Estos respiraderos liberaban agua llena de minerales y calor. Nadie esperaba respiraderos en esta parte de la fosa porque la mayoría creía que la región carecía de las características volcánicas necesarias para crearlos. Sin embargo, los respiraderos surgían del suelo como heridas abiertas en un páramo helado. Creaban bolsas de calor y energía química lo suficientemente poderosas como para sustentar comunidades enteras de vida. Alrededor de los respiraderos se formaron ecosistemas completos sin un solo rastro de luz solar. Las bacterias se alimentaban de productos químicos agresivos y los convertían en energía mediante un proceso llamado quimiosíntesis. Estas bacterias se convirtieron en la base de una extraña cadena alimentaria. Los gusanos tubulares crecieron en densos grupos. Los cangrejos de las chimeneas se movían por el agua caliente en líneas lentas y pacientes. Desconocidos filtradores se aferraban a las rocas como colonias rodeando géiseres peligrosos. Este descubrimiento amplió los límites de lo que la vida puede soportar en la Tierra. Demostró que los organismos vivos pueden sobrevivir en lugares llenos de calor, veneno, oscuridad y presión lo suficientemente fuerte como para aplastar la mayoría de las máquinas. Obligó a los científicos a plantearse nuevas preguntas sobre la posibilidad de vida en lugares distantes más allá de la Tierra. Si la vida podía sobrevivir en el fondo de esta violenta fosa, entonces también podría perdurar bajo el hielo de lunas como Europa o Encélado. La fosa no se detuvo en esta revelación. Cuanto más profunda era la exploración, más extraño se volvía todo. Destellos de luz aparecían y desaparecían sin una causa clara. Los instrumentos detectaron fallos y distorsiones repentinas. El fondo marino se movía de maneras que inquietaban al equipo de investigación. El entorno comenzó a revelar signos de fuerzas que iban mucho más allá de la biología. Esas fuerzas pronto llevarían a los científicos a la anomalía más desconcertante jamás registrada en la Tierra, una anomalía que desafiaba las reglas de la gravedad misma, la gravedad que desapareció. La gravedad es una de las pocas fuerzas que se espera que se comporte de manera constante y predecible. Puede cambiar ligeramente dependiendo de la forma del terreno o del tipo de roca debajo de la superficie, pero esos cambios suelen ser muy pequeños. Por eso las lecturas sobre la fosa de Puerto Rico sorprendieron a todos los investigadores que las vieron. Los instrumentos mostraron una caída masiva en la atracción gravitacional. La atracción medida fue cerca de 380 miligales, menor de lo esperado.
Esto se convirtió en la mayor disminución jamás registrada en la Tierra. Se sentía como si el planeta hubiera perdido parte de su fuerza normal en un área específica. Muchos científicos lo describieron como una señal de que algo faltaba bajo la superficie. La primera explicación se centró en la idea de una corteza muy delgada. En esta región, una placa tectónica se desliza bajo otra. Cuando esto sucede, la placa que se hunde se estira y adelgaza. Una corteza delgada generalmente significa roca menos densa. Las rocas menos densas producen una atracción gravitacional más débil. Esto parecía una respuesta simple al principio. El problema apareció cuando los números no coincidían. La corteza habría tenido que ser mucho más delgada que cualquier sistema de subducción conocido para crear una caída tan grande. Investigaciones adicionales mostraron que la fosa estaba llena de sedimentos de baja densidad acumulados durante millones de años. Estos sedimentos deberían haber reducido aún más la atracción gravitatoria. Sin embargo, las mediciones aún no coincidían. La diferencia seguía siendo demasiado grande, demasiado profunda y demasiado concentrada en un área. Esto sugería que una segunda causa oculta estaba en juego. La causa podría involucrar condiciones inusuales en el manto, podría involucrar estructuras ocultas bajo la corteza que nunca habían sido mapeadas. La anomalía también afectaba el comportamiento de la fosa. Las áreas con grandes caídas en la atracción gravitacional a menudo experimentan actividad sísmica extraña e impredecible. La fosa de Puerto Rico ya mostraba acumulaciones de tensión silenciosa y liberaciones súbitas de energía. El campo gravitacional debilitado podría incluso cambiar cómo se mueve el agua sobre la fosa. Podría alterar las corrientes profundas que viajan a través del Caribe. A pesar de muchos intentos, ninguna de las explicaciones resolvió el enigma por completo. Algunos científicos creían que había un vacío estructural profundo debajo de la fosa. Un vacío es una región donde la densidad disminuye mucho más de lo esperado. Otros científicos sospechaban de minerales o formaciones rocosas desconocidas. Un grupo más pequeño consideró ideas que parecían inusuales e incómodas. Exploraron estas ideas solo porque cada explicación normal no encajaba con los datos. La anomalía inquietaba a los investigadores. Sugería que la fosa podría conectarse a un sistema más grande oculto bajo el Atlántico. Este sistema podría ser más antiguo, más grande y más complejo de lo que cualquiera había imaginado. Si la gravedad podía comportarse de una manera tan extraña aquí, entonces otras fuerzas también podrían estar cambiando muy por debajo de la superficie. Este temor se intensificó cuando el sumergible Alvin regresó para nuevas inmersiones profundas con equipo mejorado. La fosa tenía un secreto más esperando. Este último secreto conectaba la geología, la biología y la actividad humana en un solo nuevo problema, que parecía mucho más inquietante que cualquier cosa descubierta antes. El siguiente descubrimiento demostró que la fosa no solo contenía misterios antiguos, sino que albergaba amenazas que se estaban desarrollando en el momento presente. El descenso de 21.000 pies que lo cambió todo. Cuando el sumergible Alvin mejorado descendió más de 21.000 pies en la fosa de Puerto Rico, el equipo de investigación esperaba obtener imágenes más claras de las ventilas y nuevas formaciones rocosas. Creían que el equipo mejorado simplemente confirmaría lo que las misiones anteriores ya habían insinuado. En cambio, Alvin reveló un mundo que parecía mucho más activo y mucho más peligroso de lo que nadie había imaginado. Cuanto más profundo viajaba el sumergible, más parecía el fondo marino recién perturbado. Largas franjas de sedimento suelto cubrían las empinadas pendientes. Montones de rocas inestables parecían haberse derrumbado solo unas horas antes de la inmersión. Nada en el terreno parecía estable. Todo el entorno se veía tenso, como si estuviera esperando el próximo cambio violento. Las chimeneas hidrotermales, a estos niveles más profundos, aumentaban la alarma. Algunas chimeneas habían crecido de manera extraña, con nuevas estructuras que se ramificaban en patrones irregulares. Estas estructuras no coincidían con ninguna formación conocida en otras regiones del océano profundo. Varios respiraderos liberaban penachos que se doblaban y curvaban de maneras antinaturales. El agua parecía ser empujada por corrientes ocultas que las cámaras no podían detectar. Estos penachos retorcidos sugerían que el suelo debajo de la fosa todavía se estaba remodelando. La actividad se sentía constante e impredecible. Un cambio importante podría destruir secciones enteras del fondo marino en un instante. Los biólogos a bordo se sintieron impactados por lo que capturaron las cámaras. Esperaban ver criaturas moldeadas por la presión extrema, pero no esperaban una gama tan amplia de vida. Extremófilos inusuales se reunieron alrededor de las ventilas. Algunos se aferraban a la roca con extremidades delgadas, que se movían como dedos lentos y delicados. Otros expandían y contraían sus cuerpos en ciclos largos y rítmicos. Estos movimientos les ayudaban a sobrevivir a una presión lo suficientemente fuerte como para aplastar la mayoría de las formas de vida. Cuanto más profundo se movía Alvin, más extrañas se volvían las criaturas. Algunos animales se movían con ráfagas repentinas de velocidad y desaparecían en el momento en que las luces los tocaban. Otros flotaban lejos de las cámaras y brillaban con una luz tenue que parecía reaccionar al sumergible. La misión también descubrió una verdad que venía del mundo de la superficie.
Esparcidos entre el extraño terreno había piezas de plástico, metal roto y fragmentos de vidrio. Los desechos humanos habían llegado a la parte más profunda conocida del Atlántico. Estos desechos representaban una amenaza directa para los animales y bacterias que vivían cerca de las chimeneas. También planteaban una pregunta más inquietante. Si los desechos humanos podían llegar a este lugar remoto, ¿qué más podrían perturbar? ¿Qué cambios podría desencadenar en un mundo que nunca había estado destinado a interactuar con la actividad humana? Cuanto más profundo viajaba Alvin, más se daba cuenta el equipo de que la fosa era un entorno frágil, que ya sentía la influencia de la superficie. La idea de que este lugar había permanecido intacto ya no era cierta. Algo delicado y antiguo estaba siendo perturbado. Incluso, este descubrimiento inquietante no fue el último shock. Las inmersiones más profundas registraron lecturas extrañas de los instrumentos. El equipo detectó pulsos que no coincidían con patrones naturales conocidos. Captó señales débiles que se repetían en ritmos desiguales. Esas señales débiles llevaron a los investigadores hacia la pregunta final y más inquietante. ¿Qué exactamente está vivo en las sombras más profundas de la fosa? Señales de la zona oscura. La primera señal inusual apareció como un leve destello en los instrumentos. La tripulación del Alvin creyó que era un error porque no esperaban nada inusual a esa profundidad. Un sonido profundo y bajo resonó a través de la fosa. Se repetía con un ritmo constante que no coincidía con el movimiento de la roca. Tampoco coincidía con los patrones de sonido de las ballenas. Pasaron minutos y el pulso regresó. Cada pulso causaba un ligero cambio en las corrientes cercanas. Los cambios se sentían como si una gran masa se hubiera movido a través del agua. Luego las cámaras registraron movimiento. Esto no era el suave resplandor flotante de pequeños organismos. Esta era una forma mucho más grande moviéndose justo más allá del alcance de las luces. Se movía con un control lento y constante. No se desplazaba de manera caótica como lo hacen muchos animales de las profundidades marinas. La tripulación intentó seguirlo con las cámaras. Cada vez que las cámaras se dirigían hacia el movimiento, las luces solo iluminaban la oscuridad vacía. Los sensores de audio registraron extraños gemidos y largas vibraciones. Ninguno coincidía con animales conocidos o sonidos geológicos conocidos. La fosa producía ruidos que no pertenecían a ninguna fuente catalogada. Se sentía como si la fosa misma hubiera comenzado a comunicarse en una forma que nadie entendía. Durante una parte de la inmersión, un resplandor constante apareció debajo del sumergible. El brillo no se parecía a la luz suave producida por criaturas bioluminiscentes conocidas. Este resplandor se mantuvo uniforme y claro. Parecía casi mecánico, porque no parpadeaba ni pulsaba. Antes de que las cámaras pudieran enfocarlo, el resplandor desapareció. El equipo en la superficie comenzó largos debates. Algunos creían que era un organismo de aguas profundas que había desarrollado un nuevo método para producir luz. Otros creían que podría ser un evento geológico o químico que los científicos aún no habían estudiado. Las señales extrañas continuaron cuando Alvin alcanzó el punto de estudio más profundo planeado. El sonar detectó una masa que se movía en patrones lentos e irregulares. El movimiento era demasiado controlado para ser aleatorio. También era demasiado impredecible para coincidir con máquinas conocidas. La tripulación consideró quedarse más tiempo. La creciente inestabilidad en las paredes de la fosa los obligó a comenzar un ascenso temprano. Un estudio posterior de las grabaciones añadió otra capa de confusión. Los pulsos profundos capturados durante la inmersión no coincidían con ningún sonido biológico conocido. No coincidían con ninguna actividad tectónica registrada. La frecuencia de los pulsos pertenecía a un rango raramente producido por procesos naturales. La comunidad científica se dividió rápidamente. Muchos creían que estas señales apuntaban a una especie de las profundidades marinas que nunca había sido observada. Creían que podía comunicarse de una manera que ninguna herramienta humana había documentado antes. Otros creían que la fosa estaba creando una fuerza natural pero desconocida que los expertos no habían aprendido a interpretar. Sin embargo, todos los grupos coincidieron en una conclusión. Una presencia poderosa y activa vivía en las sombras más profundas de la fosa de Puerto Rico. Y ahora, el mundo enfrenta una pregunta urgente: si deberíamos seguir explorando la fosa en absoluto. ¿Deberíamos seguir adelante? La fosa de Puerto Rico ahora se presenta como uno de los lugares más misteriosos y peligrosos del planeta. Cada misión ha revelado información lo suficientemente fuerte como para remodelar campos importantes de la ciencia. Los extraños organismos que viven cerca de las chimeneas han mostrado nuevas formas en que la vida puede sobrevivir. Las propias chimeneas muestran reacciones químicas que pueden copiar condiciones de los primeros días de la Tierra. La caída masiva de gravedad desafía ideas mantenidas durante mucho tiempo sobre la estructura del planeta. Las señales profundas registradas por Alvin plantean preguntas que van más allá de la investigación normal del océano profundo. Cada descubrimiento ha ampliado nuestro entendimiento, pero cada uno también ha abierto nuevas preocupaciones. Estos descubrimientos conllevan riesgos serios. La geología de la fosa es inestable.
Un cambio repentino en la roca podría liberar un deslizamiento de tierra o un terremoto sin previo aviso. Un sumergible que viaje demasiado profundo podría quedar atrapado en un colapso del que no se pueda escapar. Los sedimentos frescos observados durante las inmersiones de Alvin muestran que la fosa se ha desplazado recientemente. Esto significa que las futuras misiones pueden enfrentar incluso más peligro que las anteriores. También hay una creciente preocupación por la frágil vida que existe en el fondo de la fosa. La exploración humana introduce luces brillantes y fuertes vibraciones. El equipo remueve sedimentos y envía nuevas perturbaciones a un entorno que ha permanecido intacto durante millones de años. Los trozos de plástico y metal encontrados a 21.000 pies muestran que la influencia humana ya ha alcanzado la parte más profunda del Atlántico. Más misiones podrían aumentar ese daño y arriesgarse a perjudicar a las criaturas que dependen de la estabilidad y oscuridad de su entorno. La pregunta más inquietante proviene de las extrañas señales registradas en las inmersiones finales. Si una forma de vida desconocida se está moviendo en el punto más profundo de la fosa, entonces nuestra presencia ya puede haber sido notada. No sabemos si esta presencia es delicada y vulnerable o fuerte y territorial. Quizás la mejor pregunta es si estamos preparados para lo que podríamos encontrar. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Por favor, suscríbete al canal para más videos increíbles.